Egun on guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte Kirola Eskolako webinar berri honetara. Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este webinar de Kirol Eskola. Gaurko gunean, Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak argitaratu duen dokumentu bat komentatu dugu. Vamos a comentar un documento publicado por la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco en el día de hoy. Y bueno, en estos momentos, y si no es ya, será dentro de poco, os va a llegar al correo electrónico la información de este documento extendida y aquí simplemente vamos a hacer una explicación general y abrir un pequeño apartado de preguntas y respuestas para alguna duda que podamos resolveros desde la Dirección de Deporte a la temática del día de hoy que habla de cómo reintegrar o cómo volver a reactivar la dinámica de entrenamiento, sobre todo de entrenamiento grupal, en los clubes, para los que estéis empezando ya y para los que vayáis a comenzar en el mes de septiembre, a nivel de precauciones, prevenciones y normativas que hay que seguir. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Bueno, por hacer una pequeña introducción al caso, podéis ver cómo ya en el deporte, sobre todo en el deporte profesional, que es el que ha tenido la primera reactivación, sobre todo a niveles de competición, ya ha habido pues, varios casos y problemas de contagios a veces más llamativos, a veces menos llamativos, pero evidentemente el deporte, en la medida que implica contacto entre diferentes seres humanos, ya sean de cuerpo técnico, adversarios, ya sean participantes, miembros del mismo equipo, pues ya ha generado problemas. El deporte profesional se ha reactivado, entre otras cosas, porque es un motor económico y porque hay una gran cantidad de gente que de alguna manera se dedica profesionalmente a ello y por lo tanto pues, tiene que recuperar su actividad económica. Pero bueno, se ha demostrado que así como quizá otros sectores puedan ser un poco más sencillos de llevar adelante con las medidas de distanciamiento fundamentalmente, en el caso del deporte esto es muy complicado porque la mayoría de los deportes, una de las características intrínsecas que tienen es precisamente la no compartición, vamos a decir, de la distancia, sino que interactuamos en el mismo espacio, nos tocamos, nos desplazamos y bueno, pues en fin, yo creo que lo conocéis mucho mejor que yo. Por lo tanto, implica que estemos muy concienciados y muy concienciadas de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Evitar los contagios supondría acabar con la naturaleza propia del deporte. Si aplicamos stricto sensu las medidas de distanciamiento, la utilización de mascarilla y etc. dentro del propio deporte, en la mayoría de los casos hay muchas disciplinas que no podrían ni practicarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues seguir unas pautas, unos métodos, intentar minimizar los riesgos. Yo creo que son un poco las claves de este documento. ¿De acuerdo? Como os decía, este es el documento que vais a recibir en el correo electrónico. Aquí tenéis el link, pero lo podéis descargar tranquilamente desde ahí. Y, bueno, pues en este documento lo que podéis observar, perdón, os voy a dar la oportunidad de que lo vieseis aquí directamente, el enlace en el cual se explica con bastante más lujo de detalles qué es lo que hay que hacer en cada una de las modalidades atendiendo a sus características intrínsecas, ¿no? Si son deportes de agua, si no son de agua, si son indoor, si son outdoor, si son individuales, si son grupales, si son, vamos a decir, con mayor o menor contacto, si son de equipo pero no implican contacto. Bueno, creo que tenéis todas las casuísticas bien explicadas y os tiene que servir de alguna manera para plantear un poco lo que es la progresión desde el punto de vista del entrenamiento, teniendo en cuenta las características de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Me imagino que todos y todas, como técnicos del deporte, seréis capaces de organizar una pretemporada, pero haré un nuevo elemento que, aparte del principio de
progresividad, de adecuación de la carga, de todos los principios generales que rigen el entrenamiento, hay un nuevo principio que es cómo incorporar la distancia social y cómo incorporar las técnicas de desinfección, por así decirlo, a cada una de nuestras modalidades, ¿no? Bueno, pues en esta guía tenéis la información que creo que puede seros útil y aquí vamos a hacer un repaso somero y dar un poco oportunidad para que preguntéis. No lo he comentado, pero bueno, para los que no, los que y las que no estéis muy habituados a Zoom, ahí veis un apartado de chat en el cual podéis lanzar vuestras opiniones, vuestras cuestiones, vuestras preguntas y un apartado de preguntas y respuestas a las cuales intentaré contestar al final. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Bueno, los clubs. Hay que tener claro, por así decirlo, en primer lugar, que quien rige todo lo que va a suceder en el deporte no es directamente la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco, sino las autoridades sanitarias. Entonces, todo lo que el Gobierno Vasco quiera o pretenda hacer o pretende normativizar o recomiende o deja de recomendar está siempre supervisado y autorizado por las autoridades sanitarias, que son las que tienen la última palabra acerca de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. Entonces, lógicamente, dentro del mundo del deporte reivindicamos nuestro propio espacio, pero habrá que atender a las normativas de las autoridades sanitarias que intervienen en todo y el deporte no iba a ser una excepción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué se nos habla en la situación en la que estamos? Se nos habla de prevención. En principio, la mayoría de la sociedad parece ser que no está contagiada, pero sin embargo hay una serie de sujetos y por eso hay rebrotes que sí que parece que son portadores del virus. ¿Qué es lo que hay que hacer? Prever ese posible contagio, prever ese posible contacto y minimizar las posibilidades de riesgo. Entonces, lo que queremos hacer es deporte, pero preservando la salud tanto nuestra como de aquellos que de alguna manera interactúan con nosotros en el espacio y en el tiempo. Una de las novedades que existe es la creación de una figura dentro de lo que es el club o el grupo de entrenamiento del responsable sanitario. Hombre, sería ideal que esta persona tuviera una formación desde el punto de vista sanitaria, que fuera un médico, pero como en algunos casos eso no es posible, una persona tendría que asumir la responsabilidad dentro del club de vigilar que todo lo que suceda y todo lo que se diga en esta guía esté monitorizado. Entonces, una persona que se dedique específicamente a ello y a la cual haya que transmitir las informaciones y pedirle las explicaciones acerca de todas las cosas que vayamos a decir aquí. O sea, el problema que puede existir que es que todos nos comprometemos a cumplir estas normas, pero si no hay alguien de alguna manera que vele por el cumplimiento de estas normas, pues se puede quedar esto un poco deslavado en la responsabilidad común, ¿no? Que, no, es que me ocupo yo, que te ocupas tú. Bueno, pues para que eso no exista, el responsable o la responsable sanitaria tiene que estar de alguna manera responsabilizado y garantizando el cumplimiento de las medidas. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, pues por una parte, toma de temperatura. Debería de haber un sistema, me imagino que muchos de vosotros y vosotras ya habréis entrado en sitios donde, por las características de la instalación, por ejemplo, si es una instalación deportiva o si es, por ejemplo, algún tipo de, incluso de tienda o de negocio, en algunos sitios se están tomando la temperatura de la entrada. Forma de garantizar que quien entre, pues de alguna manera, no tenga los síntomas más visibles, que son, pues entre ellos, la fiebre, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la fiebre sería un elemento discriminador. En caso de que alguien tendría fiebre, pues sería conveniente que no entrase al club a entrenar y aclarar cuáles son los orígenes de esa fiebre. Entonces, ¿el responsable quién es? Pues este responsable sanitario. Quizá no tenga que estar midiendo la temperatura él, pero sí tiene que determinar cómo se va a medir la temperatura para que cada persona que entre al club sepamos que está en una situación, vamos a decir, sana. Nuestros termómetros manuales que tenéis ahí graficados detrás, que no tienen un gran costo y sin embargo pues nos sirven para descartar esos primeros sujetos que podrían portar el virus. Y luego las dos cuestiones fundamentales que creo que estaréis ya bastante cansados y cansadas de oírlo, que serían las distancias y el uso de mascarillas. Sabéis que hay que intentar mantener una distancia de entre 1,5 metros y 2 metros entre sujetos, que estén en un mismo espacio y que hay que utilizar mascarillas. Esto, como decía antes, choca un poco con la dinámica directa del deporte. Entonces, yo creo que el consejo general es hay que intentar estar distanciado y hay que intentar utilizar mascarillas siempre que se pueda. Y hay que romper, por así decirlo, esa distancia y dejar de utilizar la mascarilla cuando sea absolutamente imprescindible. Entonces, hace falta
tomar una serie de hábitos. Sabéis que parte de la sociedad, fundamentalmente la gente joven, está siendo muy criticada precisamente porque estas recomendaciones no las están siguiendo. De hecho, se está viendo que hay una ligazón entre los rebrotes y el tipo de gente, de alguna manera, que se está contagiando en esos rebrotes, porque es gente más joven de lo que lo hacía previamente. Y eso es porque quizá pues, no estén respetando como colectivo las normas tal y como se esperaba de ellos, ¿no? Esto en un club, que sabéis que es fundamentalmente gente joven, pues va a haber que ser muy constante desde el punto de vista de la obligatoriedad y de la recomendación, y habrá que ponerse firme y serio. Entonces, al club se llega y se entra a poder ser de uno en uno y a poder ser con mascarilla, ¿no? Entonces, pues bueno, pues manteniendo la distancia. Luego, si luego tenemos que interactuar para este deporte o tenemos que acercarnos para este deporte o vamos a hacer un ejercicio físico que implica un contacto, evidentemente vamos a romper la distancia, pero vamos a circunscribirlo a la actividad mínima que podamos hacer dentro de ese deporte y de esa modalidad. O sea, vamos a intentar minimizar la cantidad de tiempo que nos estamos exponiendo a un posible contagio. Insisto, tanto para la distancia como para la mascarilla. Importante dentro del club, bueno, pues el seguimiento de los focos que puede haber alrededor. Sabéis que a día de hoy, por ejemplo, pues ha habido un pequeño rebrote que podría tener un eje común en las zonas de Arrasate e Irún a través de una familia. Bueno, pues claro, cuando tú estás en un pueblo de Euskadi donde no se tiene noticia de contagios y de rebrotes, pues puedes relajarte un poco más en cierta medida o puedes tomarte algo más de laxitud de acuerdo a las normas. Pero si, por ejemplo, estás en un pueblo donde se sepa que hay un rebrote y es un rebrote que está cogiendo fuerza y que cada vez hay más contagios, por ejemplo, habría que irse a las partes del entrenamiento, lo que se llama el entrenamiento básico. ¿Qué es el entrenamiento básico? El que se puede hacer, entre comillas, a distancia y o con la utilización de mascarilla casi permanentemente. ¿Por qué? Porque si en el pueblo hay un rebrote, pues es altamente probable que alguno de los miembros que esté interactuando en el club, ya sea deportista, técnico, directivo o lo que sea, pues pueda ser un portador de esa enfermedad. Entonces, si el bicho, como se le dice comúnmente, está cerca, habría que tomar de alguna manera las medidas oportunas y volver a una situación de entrenamiento más básico o de alguna manera más individual o que permita la utilización de mascarilla y de distancia cuando haya un rebrote cercano. Vale, en caso de que algún integrante del club, sea del estamento que sea, tenga cualquier sintomatología, si no lo ha hecho de motu propio, si no lo ha hecho su familia, si no lo ha hecho su aita, su ama o quien fuera, evidentemente hay que ponerse en contacto con Osakidetza. Sería ideal que fuera el responsable del propio club, que se pondría en contacto con Osakidetza para que le citen para hacer las pruebas de despistaje correspondientes y que se tomen las medidas necesarias. ¿De acuerdo? Simplemente con detectarse la propia sintomatología. Esa sería la función principal del responsable del club, quizá la más importante, poder derivar gente a Osakidetza, que es quien se va a encargar de recibir o de alguna manera o de atender a esta persona con síntomas posibles. Vale. El entrenamiento, ¿cómo lo vamos a gestionar? Se priorizará el entrenamiento físico al aire libre. Bueno, pero en mi deporte al aire libre no se puede hacer porque tal y cual. Se priorizará. Simplemente está diciendo que en la medida de lo posible intentemos entrenar al aire libre, porque como creo que habréis leído, parece ser que los contagios se están dando en mayor medida dentro de los espacios cerrados. Parece que hay cierta predisposición o cierta facilidad. Al aire libre, pues todo se disipa más, al parecer, o la situación de contagio es menos peligrosa. Respetar el aforo y los grupos máximos de entrenamiento establecidos en cada momento. Ya sabéis que ahora mismo estamos en un 60% de aforo en instalaciones y eso hay que respetarlo también dentro del club. Entonces, el responsable, de alguna manera, sanitario del club, sea este un médico, sea un directivo que ha asumido la responsabilidad, tendrá que velar por la organización de grupos o la organización de turnos de entrenamiento que sirva para que el club en un momento dado pues no esté nunca saturado y que independientemente de que haya que hacerlo a nivel indoor, pues se puedan mantener en cierta medida las distancias dentro de lo que cabe. Vale. Hay que hacer una planificación de turnos
de entrenamiento que tienen que estar, por así decirlo, alternadas o secundadas también con limpieza y desinfección. Hombre, pues sería ideal que si un grupo ha estado utilizando ya determinado tipo de máquinas en un gimnasio o determinado tipo de útiles en un gimnasio durante un tiempo en el cual se ha creado un espacio cerrado entre esos sujetos que estaban compartiendo ese material, cuando vayan a entrar otros sujetos, pues ese material se desinfecte, se limpie y se ponga en disposición de poder ser utilizado por otras personas sin que medie contacto entre las unas y las otras. Esto podéis aplicarlo tanto a las instalaciones fijas como a los útiles móviles que se vayan a utilizar. Cuanto más exquisitos seamos con esta norma, mejor nos va a ir a todos. Entonces hay quien dice, oye, yo utilizo simplemente materiales nuevos, individuales, pues sería lo ideal, el no compartir material y el utilizar solo tus materiales que no interactúas con otros en la utilización de ese material. Bueno, pues si es posible, sería la forma de estar totalmente aislado de los demás. Y luego, pues dentro del entrenamiento, lo que es la progresión gradual, ¿no? Comenzando desde trabajos individuales con preparación física, prevención de lesiones y un poco iniciación al entrenamiento, que tiene un carácter muy individual, para progresivamente, gradualmente ir a grupos reducidos en los cuales digo, bueno, pues ya llevamos 2 semanas entrenando de manera casi individual, a los 15 días veo que no se manifiestan sintomatologías, todo el mundo está bien, nadie ha tenido ningún síntoma raro, bueno, pues podemos empezar a trabajar en grupos pequeños, por parejas, por tríos en un momento dado, por puestos específicos y de alguna manera, pues vísperas de que vaya a empezar la competición o vaya a empezar el calendario competitivo, integrando la dinámica de todo el equipo o de prácticamente todo el equipo, dinámicas más generales. Un poco como se hizo en el fútbol allá por mayo, ¿no? Empezaron a entrenar individualmente y a partir de cierto momento pues pudieron trabajar ya de manera en conjunta, en equipo, y eso fue la antesala de saltar ya a los modelos de competición. Entonces, bueno, pues se trata de hacer una progresión que sirva para controlar, por así decirlo, la evolución de las medidas de entrenamiento que estamos poniendo encima, del tablero, ¿no? Pero esto hay que planificarlo. Yo creo que implica cierto grado de riesgo el no atender a esta norma, ¿no? El poder acostumbrarnos, el poder entrenarnos para precisamente el poder garantizar la seguridad grupal, por así decirlo, dentro de la instalación. Ya sabemos limpiar los materiales, ya sabemos no interactuar con los demás, ya sabemos utilizar incluso los vestuarios en caso de que sean compartidos y sabemos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Necesitamos un poco de tiempo todos los integrantes y todas las integrantes del club para poder de alguna manera familiarizarnos con estos hábitos y con nuestras nuevas formas de funcionamiento que, como creo que entenderéis, comprenderéis, o creo que es así, vamos a tener que seguir respetando durante un tiempo que puede ser tranquilamente toda la temporada del año 2020-2021, con lo cual conviene que aprendamos las normas bien y desde el principio, porque si no, es muy probable que vayamos a tener problemas. Entonces, acordaros bien de la progresión gradual, que igual en algunos momentos tenéis que hacer regresión gradual, porque, oye, ya estamos compitiendo, estamos bien, pero resulta que hubo un positivo o resulta que hay una persona que está siendo sometida a pruebas, que está dentro de un grupo, que le han llamado, pues quizá habría que retroceder y volver a situaciones individuales y de distanciamiento. Esto yo creo que va a ser bastante común, el hecho de que podamos ganarle espacio, por así decirlo, al COVID, y en algunos momentos el COVID nos va a ganar espacio a nosotros y vamos a tener que tomar normas más drásticas de distanciamiento. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que estar preparado para hacer como las fases que vivimos en el desescalamiento de alguna manera, tal como se nos propuso, pues tendremos que hacer nuestras fases dentro del propio club para saber si estamos en un estado de más o menos normalidad, pero igual hay que volver a una situación anterior en la cual pues, no se puede compartir determinado tipo de materiales porque ha habido un caso de un contagio y pues pese a que hayamos aislado al sujeto, pues quizá no podemos aislar el resto de los sujetos y no queremos que se contagien entre ellos. Bueno, pues habría que volver a la situación anterior. Entonces, la pretemporada, que puede tener una duración o debe de tener una duración aproximada de 5 o de 6 semanas aproximadamente, aprovecharíamos para hacer esta situación en la cual pues, podemos tener distancia entre nuestros entrenandos y podemos hacer trabajos individuales de preparación para luego, como he dicho, incorporar grupos y de los grupos saltaríamos a lo que es el conjunto, equipo o lo que fuera.
El consejo que da lugar a interpretaciones y que depende de la responsabilidad individual y la disciplina individual que cada uno tengamos, ¿no? Durante la práctica deportiva se tiene que intentar mantener la distancia mínima de seguridad y cuando haya un lance o una situación que obliga a la interacción, intentar minimizarlo en el tiempo, en el número de veces o expresarlo como queráis. En la medida de lo posible tenemos que intentar estar separaditos y separaditas y solo juntarnos para lo absolutamente imprescindible y para no romper la lógica interna del propio deporte. Entonces, sabéis que la distancia interpersonal está establecida en 1,5 metros, hay que intentar evitar grupos de charla o se puede charlar a la distancia o bueno, las normativas y las prácticas que me imagino que ya muchos de vosotros y vosotras estáis haciendo en los últimos días. Por supuesto, el tema del público está totalmente desaconsejado y desautorizado. Desde el punto de vista lógico, no hay ninguna necesidad práctica real de que, por ejemplo, padres, madres, amigos, amigas o quien fuera esté viendo el cómo entrenamos porque es una necesidad que es perfectamente prescindible. Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Normativa cara a competición, pero en el entrenamiento evidentemente hay que evitar el acceso de público, porque ya tenemos bastantes dificultades como para encima buscarnos alguna más. Deportistas, en caso de compartir material, pues hay que aplicar medidas de higiene y de limpieza recomendadas, intentar individualizar el material. Pues este es mi móvil, mi balón, mi pelota, mi remo, mi cosa, para que sea lo menos compartido posible, por ejemplo. Y en caso de tener que compartirlo, pues hay que desinfectarlo de cuando en vez. Por difícil que parezca esto, dependemos de nosotros mismos para nuestra propia seguridad. Entonces, en vez de buscar problemas, lo que hay que hacer es buscar soluciones que sean lo más lógicas y más razonables posibles. Por supuesto, no hay ninguna excusa para compartir bebida, alimento o cualquier tipo de crema o cualquier tipo de cuestión que nos una o que nos haga de alguna manera utilizar un mismo móvil. Ahí sí que no hay excusa de ningún tipo. El que quiera beber se bebe lo suyo, el que quiera comer come lo suyo y el que quiera darse crema se da de la suya. Y no se comparte absolutamente ningún material, ni siquiera los de primeros auxilios. Esto es importante porque ahí sí que no hay ninguna excusa. El que necesite de algo se lo tiene que proporcionar y tenemos que ser autónomos y autónomas en la mayor medida de lo posible. Dentro del equipo técnico, bueno, pues tiene que tener las medidas generales que se pongan desde el punto de vista general, igual que si vas a una tienda y te tienes que estar lavando las manos cada vez que entras porque vas a tocar cosas, porque vas a tener que cambiar cosas de sitio, pues conviene que estés permanentemente desinfectado por tu propia seguridad como entrenador, entrenadora y también por la posibilidad de que seas portador del virus, por lo tanto, las medidas generales son importantes y hay que estar permanentemente en un estado de desinfección y atendiendo a la normativa que en este momento esté marcando las autoridades sanitarias. Por supuesto que se pueden hacer reuniones técnicas. Hombre, pues lo ideal sería hacerlos totalmente distanciados, pero ya que vamos a tener que estar juntos para el tema del entrenamiento, pues hacemos reuniones técnicas, pero evidentemente ya no nos ponemos el banquito corrido que nos hemos puesto toda la vida, sino que nos vamos a poner en una situación en la que estemos a 1,5 metros de distancia. La reunión va a ser un poco más rara, vamos a ocupar muchísimo más espacio, pero vamos a garantizar que no nos vamos a estar de alguna manera poniendo en riesgo por acortar esas distancias. Esto choca mucho con las imágenes que estamos viendo en la tele hoy en día, insisto, y que nadie me entienda mal, de grupos de jóvenes sin mascarilla, sin respetar las distancias, etc. etc, etc. Es un problema y evidentemente, pues hay quien decide jugar a la ruleta rusa y arriesgarse y poner en riesgo a los demás con su actitud. Creo que tenemos mucho que aprender todavía y mucho que mejorar desde el punto de vista de disciplina social y cuando nos dicen las cosas creo que tenemos que aprender a obedecer, pensar más en las obligaciones y menos en los derechos, quizá. Dentro de cada grupo de trabajo tiene que haber un responsable, normalmente suele ser el entrenador, que es el que tiene que informar un poco o el que tiene que dar explicaciones al coordinador sanitario que hemos citado antes y que tiene que ser una única persona dentro del club que se encargue de todas las cuestiones que tienen que ver desde el punto de vista de instalaciones que las vamos a ver ahora mismo, por ejemplo. ¿No? Y te dice, bueno, pues hemos entrenado bien, lo hemos dejado todo limpio, no ha habido
de alguna manera interacción o a partir de la semana que viene empieza a juntar ya grupos de 2 o de 3, bueno, pues el coordinador de alguna manera tiene que recibir ese pequeño informe, o esa pequeña información de parte de este responsable, que a veces es el entrenador o a veces no es el entrenador porque el cuerpo técnico es más amplio, ¿no? Pero bueno, el deporte de base normalmente el entrenador es un poco el que aúna todas las funciones, pues también tendría que ser la de la responsabilidad desde el punto de vista de distanciamiento de ese grupo en concreto que lleva. Si hay más gente, pues bueno, pues quizá podría ser un auxiliar o alguno de los técnicos, fisios, masajistas que están alrededor de ese grupo de trabajo. Vale, instalaciones. Primera recomendación, rutas de circulación siempre que sea posible, tanto dentro del gimnasio, o dentro del pabellón o dentro de la instalación en la que estemos trabajando. Si se puede hacer una especie de sentido de giro, pues sería ideal para que minimicemos un poco el efecto pasillo, ¿no? De estar cruzándonos en el mismo sitio. Y si podemos entrar por un sitio y salir por el otro, pues también sería perfecto. Unas escaleras de subida, unas escaleras de bajada, o partir las escaleras para que se suba por un sitio y se baje por el otro. O partir los pasillos con una cinta en el medio para que alguien vaya por la derecha y los otros por la izquierda. Yo creo que este tipo de cuestiones no cuesta mucho el hacerlas y luego es más fácil visualmente de respetar, ¿no? Sobre todo los jóvenes, pues bueno, pues hacer como pequeñas rutitas dentro del gimnasio para saber por dónde se puede pasar y por dónde no se puede pasar. Como me imagino que habéis visto, y ya he citado el ejemplo de los comercios, ¿no? Por dónde se entra, por dónde se sale, dónde se puede pisar, cuánto te puedes acercar a determinado sitio, etc, etc, etc. Limpieza y desinfección mucho más a menudo que la habitual. Yo sé que antes, pues, por ejemplo, los gimnasios de algunos clubes pues, se limpian de Pascuas a Ramos, ¿no? Una vez a la semana. Ahora prácticamente todo lo que sean elementos de contacto, casi va a haber que limpiarlos a diario y varias veces en el caso de que vayan a ser utilizados varias veces. Con lo cual habrá que tomar medidas desde el punto de vista presupuestario para que haya gente que se encargue de la limpieza de eso. El no hacerlo pues implica un riesgo colectivo para todos y en caso de no tener los recursos económicos para, pues tendrá que ser aquel que utilice, manche, use o potencialmente contamine un móvil o un material, tendrá que dejarlo en buen estado de uso con los desinfectantes que creo que conocéis que se pueden utilizar, pues ya sean lejías o disoluciones de lejía o soluciones hidroalcohólicas, para dejar los materiales tal y como se supone que se los han encontrado y en perfecto estado de uso por el siguiente grupo. Y luego, pues bueno, pues las medidas de aforo, que sabéis que van variando, ahora se encuentran en unos porcentajes, han estado en unos porcentajes muchísimo menores y en el futuro, pues no se sabe si se van a mantener igual, si van a aumentar, si llegaremos a poder utilizar el 100% porque somos tan ordenados y ordenadas y tan limpios que se nos permite eso. Pero bueno, eso es un poco estar atendiendo a las autoridades sanitarias y el responsable sanitario de ese propio club tendrá que decir cuándo se pueden utilizar más y cuándo se puede utilizar menos las instalaciones. La señalización pues puede ser muy útil a la hora de qué se puede utilizar, qué no se puede utilizar, cómo se va a los sitios, cómo se deja de venir a los sitios, dónde hay una zona de paso, dónde no se puede parar la gente, porque si te paras en el pasillo ya de alguna manera quien venga, quien entre, quien sale va a tener que interactuar contigo, con lo cual, pues bueno, señalizar y hacer un plano de recorrido o de distanciamiento dentro de la propia instalación, pues puede ser muy útil y dejar todas las señales visuales que sean necesarias. El hecho de que haya geles, no voy a decir en todas las esquinas, pero con gran disponibilidad para que en todo momento nos estemos limpiando las manos, sobre todo si vamos a interactuar con ellas o si vamos a estar haciendo cosas, bueno, pues eso es un poco lo que es la protección del propio grupo, ¿no? Que haya limpieza de manos casi permanente antes, durante y después. Los vestuarios es uno de los sitios más delicados desde el punto de vista de posibilidad de contagios por un poco las circunstancias que concurren, ¿no? De cercanía, utilización de materiales. Normalmente cuando sale un grupo pues sale pues con la sudoración o con el aliento o con esos vectores de contagio muchísimo más exaltados y por lo tanto en la medida de lo mismo hay que intentar no utilizarlos y si se tienen que utilizar por cualquier razón hay que extremar las precauciones, tanto desde el punto de vista aforo como de distancia individual como de turnos. Entonces el club tiene que valorar en un momento dado el riesgo que existe en el vestuario desde el punto de vista de contagio. Y sé que es muy incómodo no utilizar el vestuario, pero
a veces es la única solución, pues porque el vestuario no es grande, porque no puede organizar turnos o porque, bueno, pues porque vamos a estar hacinados de cualquier manera. Bueno, pues si vamos a estar hacinados, igual lo mejor es que no los utilicemos. Insisto, yo creo que esto es un problema de responsabilidad individual y de responsabilidad colectiva. Quien decida que se quiere arriesgar, pues se va a arriesgar, efectivamente, pero el problema es que va a poner en riesgo incluso también a los demás. Bueno, he intentado ser breve para que este sea un documento vivo, que lo podáis descargar, lo podéis compartir con aquellos personas de vuestro club, pues vuestros entrenandos o lo que sea, pues ya haremos una versión para que la podáis mandar por WhatsApp, que es un poco el medio de comunicación más normal, mandar el link simplemente por WhatsApp y, bueno, pues el que tenga interés que se lo vaya. Al final, oír este tipo de cosas también sirve un poco para sensibilizarnos, para motivarnos o para concienciarnos un poco de las cosas que hay que hacer, ¿no? Y a los jóvenes, insisto, hay que repetirles mucho estas cosas porque yo creo que tienen una percepción fruto de su inmadurez, tienen una percepción del riesgo diferente a la que tenemos los alumnos y, por tanto, hay que estar casi repitiendo permanentemente este tipo de cosas. Entonces, si alguien está interesado en el link por WhatsApp, que nos mande un WhatsApp al teléfono de Quirol Escola, que lo tenéis en la página web, y a través del WhatsApp le mandaríamos el link de esto. Fuera parte va a estar colgado en YouTube, con lo cual podéis cogeros vosotros el link y hacer con él lo que os parezca más oportuno. Vale, bueno, turno de preguntas y respuestas, que vamos a seguir grabando también, y voy a ir contestando un poco a lo que vayáis planteando en la medida de mis posibilidades. Toma de temperatura, ¿cada cuánto hay que hacerla? Todos los días, cada vez que se hace un ingreso en el club. Hombre, si vas a la mañana y a la tarde, quizá no sea necesario hacerlo 2 veces, pero si vas a entrenar diario a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, según entras por la puerta del club, tienes que medir la temperatura. ¿Vale? Era una pregunta de Mamen. Espectador anónimo plantea: Egunon, estas funciones normativas o recomendaciones, ¿a partir de cuándo son aplicables y hasta cuándo son aplicables? Porque hay muchos clubes deportivos que no lo están haciendo y estas normas de aplicación se nos dijo que eran solo durante una fase de desescalada, no en la nueva normalidad. Y cara a septiembre, ¿habrá que cumplir esto o se cambiará todo? Vamos a ver. Hay que cumplir todo desde ya. Primero, porque es una normativa que está publicada. Segundo, porque el carácter normativo, evidentemente, es muy de consejo. Si Sanidad se pondría terriblemente estricto, acabaría con la práctica del deporte prácticamente, porque salvo contadas excepciones, que es el deporte individual al aire libre, todo lo demás implica cierto grado de contagio. Entonces, de alguna manera, los rectores y los que vigilan por nuestra salud han entendido que, como otras tantas cosas, como el hecho de que se tengan que abrir las tiendas, también el deporte es necesario que esté funcionando y apelan a nuestra responsabilidad individual para no acabar todos contagiados. Es tan sencillo como eso. Entonces, ¿cuándo hay que seguir las normas? Desde ya. Hay que seguirlas desde ya y hay que intentar ser lo más estricto posible, todos, cada uno, de manera individual. Entonces, a mí me cuesta creer que vaya a venir en un momento dado la Brigada Móvil de la Chaña a cerrarnos el club porque no estamos respetando las normativas que se han marcado. No creo que sea posible, ni siquiera física ni materialmente, que suceda este tipo de cosas. Entonces, se apela, como se lleva apelando desde el principio del confinamiento, a la responsabilidad individual, que es, en definitiva, la base de la responsabilidad colectiva. Entonces, en cuestiones de entrenamiento, yo creo que las normativas están razonablemente claras, hay vía de entrada y vía de salida para esto y hay que hacerlo desde ya. Y yo creo que en un momento dado es útil por así decirlo, denunciar de una manera no lesiva, pero denunciar aquellas prácticas que no se estén haciendo bien. Hay que llamar a la gente la atención con cuidado, con educación y haciendo ver que está poniendo en riesgo a los demás. Entonces, si yo estoy entrenando en una situación y veo que el club de al lado, que no es mi club exactamente, está haciendo las cosas mal, pues tendré que hablar con mi responsable sanitario y decir: oye, contacta con el responsable sanitario de otro club y dile que no están haciendo las cosas bien, si es que tuvieran responsable sanitario. O hazles ver que esto nos va a poner en riesgo a todos lo que están haciendo. Entonces, yo creo que es una cuestión, insisto, de responsabilidad individual que luego tiene que ser base como responsabilidad colectiva. Entonces, el hacer bien o mal las cosas es una cuestión de decisión. Aquí es muy fácil hacerle trampas a la normativa. Es francamente fácil. Ahora, tampoco tiene nada de valiente ni de inteligente, porque de alguna manera lo que podemos conseguir, precisamente por saltarnos las normas, es contagiar nosotros a todo el club y que nos cierren el club durante un mes porque ha quedado confinado. Esto yo creo que en buena lógica a partir de cierto momento va a pasar. No sé en qué grado.
pero va a pasar porque estadísticamente no todo el mundo es capaz de ir a menos de 120 en la autopista. Entonces, el que corre más le tienen que poner una multa. Entonces, es muy lógico y muy normal que vayamos a vivir estas situaciones. Entonces, no busquéis una normativa estricta que haya que cumplir y en el caso no se pone una multa. No es viable, no es viable. Si os habéis dado cuenta y hemos aprendido algo de la situación que hemos vivido, es que simplemente cada cual tiene que vigilar por sí mismo y de alguna manera tiene que hacer que su entorno se comporte también de una manera ordenada. Es mi opinión y creo que es la filosofía del texto que os he compartido. Nacho pregunta, ¿sabemos cuándo se va a autorizar el inicio de las diferentes competiciones? Bueno, pues ahí hay una negociación a 3 bandas, en cada caso y en cada deporte, que es Sanidad, la Dirección de Deportes y la Federación que se encarga de regir ese deporte. Entonces, tiene que llegarse a un acuerdo. Evidentemente, se van a autorizar primero las competiciones donde el grado de interacción es menor, se va a ir viendo, porque el problema que existe ahora mismo es que dice, no, vamos a empezar el 15 de septiembre, el 30 de septiembre. Pueden pasar tantas cosas de aquí al 15 de septiembre, el 30 de septiembre, que analizar con 2 meses de antelación esa fecha va a ser un poco complicado. Entonces, los deportes que tengan posibilidad de distanciamiento van a poder empezar a competir antes. Los deportes que tengan cierto carácter individual, que igual, pues bueno, pues se respete en cierta medida el distanciamiento o no sea necesario el contacto, van a empezar. Y en función de cómo se vea que van las cosas, me imagino que Sanidad irá abriendo un poco más la mano o irá abriendo menos la mano. Y esto también depende un poco cómo se comporte el grupo social, porque es posible, insisto, que con cosas que no se han hecho bien dentro del deporte o cosas que no se han hecho bien al margen del deporte, un pueblo, un barrio, una zona en concreto, pues se vea necesitada de volver a la confinación y volvemos a quedarnos sin entrenar. Va a haber que estar preparados psicológicamente para esto porque parece imposible que no vaya a suceder. Por lo tanto, no se sabe cuándo van a empezar las competiciones porque se irá dando paso progresivo. Sé que, por ejemplo, a partir del 26 de julio, por ejemplo, ciclismo va a poder empezar a reintegrar competiciones si de aquí hasta el 26 de julio las cosas se van dando como se tienen que dar. Bueno, pues es un ejemplo de un deporte donde no hace falta el tener un contacto físico directamente con otra persona como para poder hacerlo. ¿Situación de riesgo? Existe, sin duda, pero es que situación de riesgo existe prácticamente en casi todo lo que hacemos si intentamos llevar una vida medianamente normal. ¿Vale? Nos han dado margen para hacerlo, interpretámoslo. Vale. ¿Hay que tomar o registrar la temperatura de los deportistas participantes? Dice Dani. No, no hace falta registrarla. Simplemente esto es un sistema de sí o de no. Yo creo que en un sitio donde sea posible, el termómetro tiene que estar en un sitio, cada uno se tiene que medir la temperatura y cada uno tiene que ser responsable de, coño, pues me ha dado 37,5, pues igual dentro de 5 minutos me la vuelvo a medir, por si acaso ha sido un error, pero lógico y normal sería que si vuelve a dar 37,5 me vaya para casa o comunique ya directamente, alejándome de todo el mundo, que tengo fiebre al responsable sanitario del equipo, por lo que pueda pasar. ¿De acuerdo? Esa es mi recomendación. El Club Deportivo Laudio pregunta, ¿es totalmente necesario crear un responsable sanitario? Sí, sí, es absolutamente necesario. Lo veis en la normativa que os he mandado y lo veis en el boletín oficial del País Vasco que se ha publicado, del que ha nacido esta comunicación. La responsabilidad que acarrea ese puesto es simplemente la que hemos descrito aquí. No desde... es un coordinador de la situación, efectivamente. No es, acarrea ninguna responsabilidad mayor que velar por la seguridad y por, de alguna manera, la salud de todos los integrantes de ese club. Tiene esa función y sería ideal que fuera sanitario, como he dicho, pero no es necesario. Tiene que garantizar que hay desinfección, que los turnos se cumplen, que la gente mide la temperatura cuando va a entrar. Todas aquellas cosas que hemos dicho tiene que garantizar y tiene que ver que realmente se están cumpliendo. Y en caso de que no se cumplan, los propios integrantes del grupo decir, oye, que este no se mide nunca la temperatura, oye, que este viene cuando le da la gana, que este no respeta los turnos, o que este grupo, o que este entrenador, lo que sea, no está haciendo bien. Alguien tiene que recoger eso para intentar poner orden y mediar y reprender, por así decirlo, o corregir aquellas actitudes que no estén bien. Entonces, claro que es totalmente necesario. Es la figura del juez de paz de toda la vida que ha existido ancestralmente para resolver cuestiones y litigios sin necesidad de apelar a la policía o al sistema judicial. ¿De acuerdo? Una persona que medie, que garantice y que de alguna manera esté ahí para poder ayudarnos a resolver los problemas que se podrían generar y a garantizar que todos estemos más seguros dentro de nuestro propio club. Hay que tomar, bueno, la pregunta de Dani, no hace falta registrar la temperatura, simplemente es un sistema de on-off y no hace falta registrarla para nada.
Los clubes de judo, efectivamente, a día de hoy, al ser el judo un deporte en el cual hay total y absoluta interacción y cercanía de todas las vías respiratorias, hoy por hoy, aquí y ahora, no se puede iniciar la actividad. Se podrá iniciar la actividad de alguna manera de carácter individual o trabajando con elementos externos o simplemente evitando la interactuación. ¿Cuándo se facilitará el hecho de que se pueda interactuar? Pues evidentemente hay ciertos deportes, los de combate y concretamente el judo creo que es un paradigma de ellos, en los cuales pues, la reintegración al entrenamiento total y a la competición se va a dar prácticamente al final. O sea, hoy en día, de alguna manera, se va a ir viendo cuál es la enfermedad y la evolución de esta propia enfermedad para poder determinar qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en un momento dado. Entonces, la propia federación, en nombre de todos los judokas, negociará cuándo, de alguna manera, se puede reintegrar el calendario competitivo y, por tanto, pues la parte del entrenamiento que sea más interactuada. ¿Qué obligación tiene el ayuntamiento en todas estas medidas? Bueno, el ayuntamiento, como generalmente, no siempre, suele ser el responsable de las instalaciones, pues todo lo que tenga que ver con instalaciones tiene que ver con responsabilidad del ayuntamiento. Hombre, entiendo que el responsable de salud puede tener de alguna manera voz para poder hablar con el ayuntamiento y decir, pues mira, pues vamos a hacerlo así, no lo vamos a hacer así, pues tengo un plan de prevención de la salud o cómo crees que tengo que hacerlo. Bueno, el ayuntamiento evidentemente va a querer que la instalación esté bien vigilada. Al tener un responsable de salud y que ese responsable de salud del club y de prevención del coronavirus sea una persona ordenada, sea una persona que tiene un trabajo de prevención bien hecho, va a facilitar que el ayuntamiento quiera abrir la instalación, porque el ayuntamiento puede tranquilamente decir que la instalación no se abre porque no se dan las medidas necesarias como para que se pueda hacer. Bueno, pues habría que hablar con ellos e intentar negociar en la medida de lo posible, incluso con estos papeles delante, o mediar. Claro que puedes pedir, preguntan, que abran las canchas para cumplir la pretemporada a tiempo, claro, porque hay una normativa de la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco, que es la que tenéis delante en vuestro correo electrónico, en la cual se dice que se puede reintegrar, habilitado, facilitado y autorizado por el Departamento de Salud, y habrá que negociar. ¿Por qué? Porque no se puede decir, pues se abren todas o se cierran todas. Habrá que atender también a las casuísticas, porque hay instalaciones que tienen más fácil el poder abrir, instalaciones que tienen más difícil el poder abrir, por cuestiones de accesibilidad, por cuestiones de espacio, por número. Yo lo que os garantizo, o de alguna manera os recomiendo, es que si veis al ayuntamiento con un buen plan, por así decirlo, de prevención del coronavirus y de actuación, va a ser mucho más fácil que de, oye, ábreme la cancha que quiero hacer lo que me dé a mí la gana. Pues yo, si sería el responsable del ayuntamiento, tendría mis dudas de si dejarte las llaves o de dejarte la puerta abierta. Entonces, es muy importante que todas estas normativas que os estemos dando sean de aplicación y que vayáis al responsable municipal de las instalaciones con los deberes hechos. Seguramente va a facilitar el que puedan abrirte la puerta. La normativa es de carácter autonómico y diferente en cada comunidad. Sí, de hecho, esto es simplemente una publicación de la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco circunscrita a las normativas de sanidad, pero sé que, por ejemplo, en Valencia, en Galicia y en algunas otras ha ascendido a la categoría de norma. Entonces, bueno, allá tiene una serie de repercusiones, por así decirlo, legal, ¿no? Ya si te está saltando una norma, te está saltando algo más que una recomendación, por muy pública que sea o por muy venida desde el gobierno que sea en un momento dado. Entonces, claro, las consecuencias son diferentes. Aquí el gobierno vasco ha decidido que la normativa de sanidad es suficiente y que lo que hemos hecho es una adaptación dentro del mundo del deporte para poder respetar y cumplir esa propia normativa. Por lo tanto, sí, es de carácter autonómico y, por tanto, diferente en cada comunidad. No debería de diferir en gran medida, pero evidentemente va a haber diferencias. El deporte escolar, como pregunta Dani, respecto al deporte federado, sí, va prácticamente a encontrarse en una situación similar. Si cabe, incluso con más dificultades, porque en el deporte federado puedes trabajar con gente que es un poco más consciente, que es un poco más previsible en sus movimientos o que puede seguir, por así decirlo, cierto grado de normativas. En el deporte escolar, pues los críos no siempre entienden perfectamente bien las normas que se les dicen y puedes pretender que estén desinfectando con lejía algo chavales de 10 años, ¿no? Habrá que plantearlo de otra manera o habrá que ordenarlo de otra manera. Entonces, desde el punto de vista de directrices, sí, son aplicables a todo y luego los medios, cada uno tendrá que adecuar al tipo de población con la que esté trabajando. Bueno, Lidia dice que no creo que se hagan todos los clubes. Es altamente posible. Ni todo el mundo va a menos de 120 km/h por la autopista.
hay quien, por razones de lo más peregrinas, transgrede las normas, transgrede las recomendaciones, se pone en riesgo y nos pone en riesgo a los demás. Bueno, fantástico, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, si no se hace, habrá que hablar con quien sea o habrá que, de alguna manera, ponerlo en conocimiento de las autoridades o de las personas que tengan autoridad dentro de ese estamento para saber. Puedes hablar con el presidente del club, puedes hablar con el entrenador, puedes hablar con la propia federación, puedes hablar con quien sea e intentar entender. Y sobre todo, intentar entender, oye, ¿por qué no estás respetando las normas? ¿Por qué nos estás poniendo en riesgo a todos? ¿Por qué no trabajas con el distanciamiento? ¿Por qué tu gente no está llevando mascarillas? ¿Por qué? Intentar hablarlo. Y si la respuesta no es suficientemente convincente, porque igual hay alguna razón que haga que esto sea necesario y que no esté cumpliendo las normas, porque hemos apelado y os lo he explicado en determinados momentos, cuando haya lances del deporte donde nos obligue a interactuar, oye, pues tampoco es que esté haciendo las cosas mal, siempre y cuando esté minimizando las situaciones de riesgo, que es lo que nos dice la normativa. Pero tener tiene que haber, pero nunca nadie va a cumplir las normas colectivamente al 100%. Pues siempre va a haber algún pícaro que en el fondo parece que es más avispado que los demás, pero en realidad lo que es una persona con una falta muy grave desde el punto de vista formativo en cuanto a valores colectivos de seguridad y de salud. Eso es lo que tiene, una falta de respeto absoluta respecto a sí mismo y respecto a sus congéneres. Entonces, sintiéndolo mucho, no me parece que sea su comportamiento precisamente el correcto, sino que más bien es bastante reprobable. Vale. Pregunta Chavo, ¿se van a retrasar los inicios de competición? Es altamente probable que se vayan a retrasar los inicios de competición. ¿Por qué? Pues porque no todos los deportes van a poder empezar a la misma vez, porque no todos los deportes son iguales y evidentemente pues va a haber un calendario un poco particular. Sobre todo en función, y creo que viene muy bien expresado en el texto que os he mandado al email, sobre todo viendo un poco las características del deporte. Si tu deporte es de contacto, de mucho contacto y la distancia interpersonal es difícilmente salvable, vas a tener más problemas para incorporarte a la competición que otro que puede competir en su espacio, en su calle y sin tocar para nada al adversario. Esto es algo que es perfectamente lógico, ¿no? Entonces, no discrimina deporte, discrimina situaciones. Entonces, va a haber deportes que se van a incorporar más pronto y otros que se tengan que incorporar más tarde. En todo caso, cualquier calendario y previsión que se haga está totalmente cogida por hilos, porque si, como he dicho, por ejemplo, el calendario de ciclismo se inicia el día 26 y se hace una carrera, no tengo ni idea, en Vitoria, y en Vitoria hay un rebrote y hay una fase de confinamiento, es muy probable que esa competición no se vaya a poder realizar. ¿Por qué? Por razones que no tengo que explicar, ¿no? Es bastante obvio que la situación de riesgo ha cambiado. Por lo tanto, más vale que nos vayamos acostumbrando a cierta volatilidad en los entrenamientos, en los desarrollos y demás. Y de la misma manera que el día 15 de marzo nos dijeron que teníamos que parar todo de golpe en seco, y más o menos lo hicimos, lo intentamos hacer, pues a partir de ahora habrá que estar preparado para tener frenazos en nuestras actividades casi permanentemente. ¿Y esto va a ser duro? Sí. ¿Y esto va a ser difícil de llevar? Seguramente. ¿Y esto no es lo idóneo? Pues seguramente no es lo idóneo, pero es lo que hay. Y más vale acostumbrarse y tenerlo claro, porque si no, luego todo van a ser disgustos y vamos a intentar minimizar esos disgustos. El responsable sanitario siempre depende del club o de, si no es una entidad club, puede ser también, si no es un club, vamos a decir un club federativo, y es por ejemplo pues una asociación o algún tipo de grupo de gente que utiliza una instalación municipal, puede ser casi cualquier miembro de esa asociación, de esa agrupación, de ese grupo humano. Da exactamente igual, no nos quedemos con que es club. El club es lo habitual, pero el grupo humano tiene que tener un responsable sanitario. ¿Quién debe ser responsable sanitario? Tiene que estar dentro del propio club. No pretendamos que el ayuntamiento nos ponga un responsable sanitario en no sé qué. Pues si lo hace, oye, pues muy generoso por su parte. Pero tenemos que ser autónomos en nuestro funcionamiento. Y entonces el responsable tiene que ser dentro de nuestra propia organización, porque nosotros somos los que queremos de alguna manera poner los límites y poner los medios para no contagiarnos. ¿De acuerdo? Otra cosa es que los elementos
o cualquier cuestión, la negocies con el ayuntamiento para que en un momento dado te faciliten pues, los productos de desinfección, o que te dejen un sitio para guardarlos, o que hay una colaboración estrecha entre el responsable de la instalación y el responsable sanitario del grupo para poder aunar esfuerzos y que sea más efectivo. Sí, sí, claro que el ayuntamiento... ¿Debe el ayuntamiento facilitar los elementos de desinfección? Pues debe, no creo que deba. Yo creo que en todo caso se puede hablar con ellos para decir, oye, ¿te puedes ocupar tú de esto? Sí, pero en ningún caso aparece que el ayuntamiento tenga que desinfectar aquello o puede negarse a hacerlo en un momento y decir, oye, mira, no tengo los medios necesarios, este año va a pasar, hay muchas piscinas municipales que no se van a poder abrir. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no tiene capacidad como para atender a la normativa de desinfección tal y como marca Sanidad. Y se va a quedar cerradita la piscina, ya está, no hay otro remedio porque el ayuntamiento no puede atender. Entonces, el ayuntamiento debe, parece como muy taxativo, ¿no? Entonces, simplemente, pues en principio no debe. Yo creo que es una cuestión de hablar, de negociar y de transmitir seguridad y confianza. Yo creo que si los grupos deportivos y los clubes hacen bien los deberes, adaptan bien esta normativa y se plantan delante del ayuntamiento con un plan firme, serio y bien trabajado, yo creo que es más fácil llegar a poder recuperar la instalación que decir, es que yo tengo derecho y tienes la obligación de abrirme la instalación. Eso va a ser un poco más complicado. Es mi impresión, ¿eh? Chavo, ¿se va a recomendar a las federaciones que cambien sistemas de competición para adaptarlas? Bueno, lo de recomendar, sí, ¿no? De hecho, esta recomendación ya viene dada en el tiempo y sería lo idóneo, que la propia federación haría el elemento reflexivo de decir, bueno, hay ciertas modalidades o hay ciertas disciplinas que permiten el hecho de que se vayan a hacer estas cosas de una manera distinta. Bien, sí. Adaptar las modalidades a la nueva normalidad pues sería lo idóneo. Sobre todo porque si en un momento dado tienes problemas con el tema de tener que retroceder en la recomendación de los permisos, volver a cierta fase o grado o sistema de confinamiento, lógicamente pues lo vas a tener más fácil. Entonces, el adaptar, si es posible adaptar alguno de los deportes o alguna de las disciplinas a este sistema, pues mejor que mejor. Y quien lo haga, pues seguramente tendrá más posibilidades de mantener la actividad. Quien no quiera cambiar, pues tiene todo el derecho del mundo a cambiar, pero ya sabe a lo que se expone, a contagios, lógicamente. Alberto, ¿es necesaria la desinfección de balones y porterías cuando son elementos que permanecen en contacto constante con agua clorada? Tienes en las recomendaciones del texto que os he mandado, Alberto, tienes las recomendaciones respecto a piscina y respecto a agua. Entonces, en un momento dado, creo que en el momento de la utilización constante de esos materiales no creo que sea que cada vez que vamos a hacer un pase desinfectemos el balón, por poner un ejemplo un poco extremo, pero sí que quizá después de que se termine eso, pues darle una fregadita al balón con algo más de... porque quizá, pues qué sé yo, ¿no? Quien sea el portador del virus, imagínate que ha llevado el balón a última hora, que resulta que tampoco estaba tan mojado porque era un balón que estaba fuera del terreno de juego en ese momento y no estaba muy seco, y entonces esa persona, y eso lo ha transmitido a otro. Yo sé que la situación que planteas es casi la asepsia perfecta, ¿no? Porque estamos en un sistema de agua clorada, pero bueno, no creo que esté de más que en un momento dado se le pega una fregadita a todo ese material o se desinfecte con un poco más de cloro del habitual, del que tenga la piscina, por ejemplo, ¿no? Insisto, me remito a la guía que creo que está suficientemente trabajada para los deportes de agua. Miriam, el documento está en vuestro correo electrónico y tenéis el link, con lo cual os lo podéis descargar directamente ahí. Descargarlo, verlo o lo que consideréis más oportuno. Vale. Andoni, ¿dónde parece que para hacer deporte se pueda saltar la normativa de sanidad referida a la distancia de seguridad de 1,5? Dentro del propio documento que os estoy facilitando, aparece la posibilidad en un momento dado de que se pueda saltar esa distancia de seguridad con carácter progresivo. Entonces, mirad en la guía cómo aparecen los grados de progresividad, que es lo que os estoy trasladando a través de esto y lo que os estoy trabajando a través de este propio documento. Entonces, podéis consultarlo ahí directamente. En la normativa legal lo tienes en los BOEs que ha publicado la Dirección de Deporte
y que si los necesitáis os lo puedo mandar, o, insisto, la guía que está un poco mejor explicada, está un poco menos árida explicada para que lo podáis entender. Pero es una normativa que se puede saltar la distancia de seguridad en la práctica del deporte siempre y cuando sea necesario y tras haber recorrido el trabajo de progresividad. ¿Estarán ya contempladas en el protocolo del centro escolar estas normativas? Hombre, pues sería lo ideal, que estarían contempladas y que se podría de alguna manera tener esto consensuado tanto con el ayuntamiento, con el centro escolar o con quien sea necesario en un momento dado. Y sí, cada uno tiene que elaborar el propio protocolo de actividad, porque yo no creo que el centro escolar esté pensando directamente en las actividades extraescolares, al menos en inicio, estará pensando en las actividades escolares fundamentalmente. Entonces creo que las actividades escolares por nadie son mejor conocidas que por los propios practicantes, rectores técnicos o lo que sea. Entonces tiene que haber un planteamiento de autoadministración de esa actividad. Vale. En el caso del waterpolo, ¿es necesaria la desinfección del material? Bueno, ya lo hemos respondido. Deportes de agua, me remito a la guía para los consejos que yo os he dado. En principio es menos necesario que en otros deportes, sería ideal y sería idóneo que en un momento dado una limpiecita final seguramente no estará de más. Otro anónimo dice, muchos clubes no están haciendo esto que se dice. Esto hay que cumplirlo en un momento dado. Hay que cumplirlo. Es una cuestión de responsabilidad individual y, repito, de responsabilidad colectiva. Entonces, desde ese punto de vista, quien no lo está haciendo bien, hay que llamarle la atención, hay que decirle, esto no lo estás haciendo bien y nos estás poniendo en riesgo a todos. Es francamente sencillo, desde el respeto, desde la distancia o desde la situación que podamos generar. ¿De acuerdo? Yo, la verdad es que, insisto, si se da una recomendación, si se da una normativa y no se cumple, evidentemente yo creo que las consecuencias son bastante claras, ¿no? Desde el punto de vista de lo que puede suceder. Limpieza de los balones en juvenil que utilizan pues, ese adherente en los balones. Pues, francamente, es complicado, pero habrá que intentarlo y habrá que, incluso con el pega, y después de haber utilizado el balón durante determinado tiempo, hay que intentar, de alguna manera, que se pega, por así decirlo, quede desinfectado y que el balón quede desinfectado para siguientes usos. O sea, como hacer una unidad de grupo que esté utilizando ese balón y que luego se pueda desinfectar para que cuando venga otro grupo no se contagie. Dentro de los propios lances, cuando el balón se cambie y demás, pues van a estar intercambiando contacto y van a estar intercambiando pega. Entonces, todo cuanto se pueda evitar en un momento dado, pues se evitará. Y así se debería hacer la limpieza de los balones cuando se comparten. Compartirlo lo mínimo posible. Esto no sé si es realmente posible y hasta qué punto los productos de desinfección afectan sobre el pega, pero creo que es lo que yo haría, lo que creo que se debería de hacer. Otro anónimo pregunta, en el caso del judo, sí. En el caso de 5 o 6 semanas de preparación, vamos poniendo a la gente en marcha, están trabajando de manera individual. Durante unas semanas vemos que todo va normal, no hay contagios ni dentro del club ni alrededor. Estamos en una situación relativamente aislada y, bueno, no se puede garantizar al 100%, pero podríamos empezar a trabajar el tema de agarres a partir de X semanas. Sí, ese es el principio de progresividad que se está planteando. Y, sobre todo, cuando veas que la competición es inminente. Hay, de alguna manera, Sanidad le ha dado permiso a la Federación para que organice esas situaciones ya donde no se va a respetar la distancia social ni la utilización de mascarilla. Con lo cual, X semanas antes vas a poder empezar a trabajar los agarres. Hasta que no haya un calendario de competición, hombre, pues parece un poco prematuro, parece un poco precipitado, porque alguien que quiere utilizar los agarres no puede hacerlo porque probablemente le hayan dicho que no es prudente. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, en todo caso, creo que dentro del chat he contestado a todas las preguntas y respuestas. Voy a intentar dejar aquí algunas más claras por aquí.
En la fase de competición, el responsable sanitario del club local también lo es de los visitantes. No, el de los visitantes tiene que tener su propio responsable sanitario. Es muy difícil que el responsable sanitario de mi club actúe sobre otro club, pero sí es el responsable de las instalaciones en las cuales, por ejemplo, quizá estemos compitiendo. Entonces, si yo soy el responsable de este club y estamos compitiendo en mi club, por lo que sea, evidentemente tengo cierto grado de responsabilidad respecto a los visitantes, en tanto en cuanto tendré que advertirles, tendré que hacerles saber de cuáles son las normas desde el punto de vista de distanciamiento de mi club, o cómo se utilizan los vestuarios, o cómo no se utilizan los vestuarios. Por lo tanto, cada club tiene que tener su responsable sanitario. Vale, Andoni pide la normativa. Vale, pues os mandaré la normativa también desde el punto de vista de BOES. Vale, habéis repetido bastantes preguntas en el chat. A Manuel le diré que desconozco en Madrid la normativa de los Juegos Deportivos Municipales, ni cómo va a ser la tecnificación, ni cómo lo van a hacer, lo desconozco y no estoy muy atento a qué es lo que están planteando otras autonomías, porque en realidad me da igual qué es lo que hagan otras autonomías. Yo me tengo que circunscribir a lo que me diga la sanidad vasca, que es de alguna manera quien rige en este caso. Por lo tanto, no atiendo mucho a lo que hagan otras autonomías. En el caso del béisbol, volvemos un poco al caso del balonmano, ¿no? Sobre todo cuando se trabaja sin guante, ¿no? Porque si estaríamos trabajando con guantes no habría ningún problema. Pero lógicamente hay que intentar minimizar el número de veces que esa pelota pasa de mano en mano y hacerlo en grupos cerrados. Una vez que ese grupo cerrado, insisto, estamos en un grado de progresión en el cual ya se ha compartido material y se ha pasado la fase individual de entrenamiento, lo que intentaríamos es que esa pelota rote lo mínimo posible y por el mínimo número de manos posibles. Minimizar los contactos, ¿de acuerdo? Llegará un momento en el que sea necesario hacerlo, insisto. Vísperas de la competición, estas cosas se podrán hacer. Hasta que la competición no esté, el precipitar el que suceda esto, pues al final es asumir más riesgos. Entonces ya cada uno tiene que interpretar de alguna manera las posibilidades y necesidades que tiene respecto a compartir la pelota. Yo creo que es una cuestión de aplicación de cierto sentido común, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues creo que la utilización de los materiales es, insisto, muy ligada a la apertura de los calendarios de competición. Y mientras tanto, pues intentar minimizar los contactos que existan. Bueno, pues yo por mi parte no tengo mucho más que contaros. Tenéis los correos electrónicos de Quirol Escola, desde el cual os van a mandar la documentación, tanto la guía como las normativas BOE, que parece que las queréis consultar con atención, para que os lleguen y en un momento dado podemos contestaros a los emails que los planteéis, ¿de acuerdo? Aquellos que no hayáis recibido el email, pues probablemente primero mirar en spam, a ver si lo tenéis ahí, porque me consta que muchos ya lo habéis recibido, por lo tanto es muy probable que a gente no le haya llegado estando suscrita por problemas con el spam, y si no, nos pedís el documento y con todo el ánimo del mundo de que os llegue la información y que la compartáis, la tendréis en vuestro correo electrónico tantas veces como sea necesario, ¿de acuerdo? Besterik gabe, ondo izan, espero dut hitzaldi eta gomendio hauek zure interesakoak izatea. Decía que espero que haya sido de vuestro interés y espero que de alguna manera os sea útil y que podáis compartir estos documentos y estos conocimientos que creo que van a ser muy necesarios en el futuro. Besterik gabe, ondo izan eta asteburu ona igaro. Agur.